Sí, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, José. Sí, Hola, Bienvenidos. José. hola Oscar, ¿cómo ¿Cómo estás? están todos? Sí, primero, Jocelyn, un gusto participar del Congreso. Es un placer acompañarlos en el conversatorio y espero que pueda contribuir ahí con un poco de conocimiento a todos los chicos y a todos los participantes. A ver, se ha hablado bastante en el transcurso de las presentaciones previas acerca de todos los habilitadores tecnológicos que hay y de cómo las empresas pueden participar, digamos. Entonces, para no ser redundante, creo que me voy a centrar primero sobre las características que tienen los consumidores actualmente, ¿no? Creo que para entender la importancia que tienen las tecnologías de comunicación y de información actualmente en las cadenas de suministro, hay que entender a los consumidores actuales, que son consumidores que están constantemente conectados a Internet, son muy ansiosos, ¿no? Buscan constantemente la omnicanalidad. Ahí lo han estado conversando anteriormente Víctor, lo mencionó, Guillermo también. Buscan bastante la comodidad, la velocidad, la conveniencia, están multiinformados, ¿no? Entonces, digamos que si las empresas entienden a los consumidores, entienden estas características actualmente de los consumidores, entienden también la necesidad que tienen de mantenerlos constantemente informados, de mantener una trazabilidad constante en la información, y ahí es donde las tecnologías de comunicación y de información cobran valor relevante, ¿no? Eh, yo diría que, digamos que la organización hacia adentro, lo primero que tiene que hacer es estructurar todos los eslabones necesarios para que entre ellos puedan comunicarse, o sea, desde el Order Management System, el WMS o el Warehouse Management System o el TBS, digamos, y que todo esto pueda orquestarse y que finalmente al cliente le pueda dar toda la visibilidad y toda la información que este tipo de consumidor necesita en la actualidad, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales motivos que tienen actualmente las empresas y que tienen que generar y que todas estas tecnologías terminan siendo habilitadores para que esto se logre, ¿no? Sí. Oscar, según mencionar José, ¿cuál crees tú que ha sido la empresa que más ha entendido necesidades de sus clientes y que ha apostado por tecnología para mejorar la entrega de productos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos nuevamente. Yo creo que las empresas que realmente están logrando, ¿no?, hacer ese clic y tener suceso son aquellas que han entendido que ya las tecnologías no son una opción, ¿no?, sino que son una necesidad. Entonces, yo revisaba un poquito el ranking de Gartner, ¿no?, especialista en temas de estrategia y gestión, y miraba un poquito la evolución de los resultados del 2021 en gestión de supply chain, y veía empresas pues como Cisco Systems, Colgate, Johnson Johnson, Nestlé, que tenían algunos puntos, ¿no?, en común, que eran organizaciones pues con propósito claro, con una constante transformación de negocios enfocados en el cliente y con una digitalización de cadena de suministro, ¿no? Y que han volcado toda esa experiencia, ese conocimiento y esa estrategia justamente en abordar la coyuntura que hemos vivido. Y muchas de las soluciones digitales que han implementado estaban orientadas a solucionar y soportar aspectos relacionados a la pandemia que hemos vivido, ¿no? Cisco System, por ejemplo, leía que priorizó el desarrollo y la potencialización de sus capacidades en el desarrollo de videoconferencias, especialmente para hospitales y para los temas relacionados con investigación de la vacuna. Después veía que Colgate, Johnson, por ejemplo, explotó la parte de la impresión, ¿no?, de productos en 3D, enfocado mucho en solucionar el problema de la falta de ventiladores asociados a la pandemia. Entonces realmente ha sido como que ese valor adicional que las empresas que ya venían con un entorno de digitalización y transformación han podido capitalizar. Ya estaban preparadas y ahora han tenido un valor adicional que es contribuir con la humanidad, ¿verdad?, en enfrentar este desarrollo de la pandemia. Exacto. Tal y como lo mencionas, Johnson Johnson, Cisco System, por lo general son empresas que están aplicando tecnologías para encontrar soluciones a casos como fue el COVID. ¿Y cuáles son los retos entonces que tendrían que afrontar las empresas para implementar ese tipo de tecnologías en sus cadenas de suministro? Faltan a las empresas aquí en los países de Latinoamérica.
No sé si me puedas ayudar con esa pregunta. A ver, yo creería que los retos más importantes, además del reconocer y de cambiar un poquito el mindset de la organización, no es entender que una cadena de suministro inteligente nos va a permitir lograr ser más productivos, ser más eficientes y sobre todo enfrentar escenarios de alta volatilidad, ¿no? Y obviamente en un entorno competitivo. Lo comentaba Guillermo, ¿no? Y las personas que nos precedieron, que realmente si hoy hay una constante, no es solo el cambio, sino la velocidad del cambio, ¿no? Entonces, tener una cadena de suministro inteligente nos permite afrontar estos desafíos. Y además reconocer pues, que la tecnología digital afecta a los procesos, afecta a las cadenas logísticas tradicionales y hay un factor clave, ¿no? Que es la gestión de la información. Entonces las cadenas tienen que adaptarse, ¿no? Adaptar sus procesos, digitalizarlos para poder capitalizar y aprovechar estas oportunidades que hoy se presentan, ¿no? No hay recurso más valioso que la información y hoy la tenemos disponible, accesible y como mencionaban también los expositores, quien va a ganar el desafío es aquel que las aprovecha al máximo, ¿no? Que las utiliza de manera adecuada, ¿no? Las tecnologías no son una moda, ¿no? No es que luzcan bien y por eso las implementamos. Tenemos que entender, como decía un profesor de marketing, hay que entender para atender. Entender al cliente, entender la necesidad del cliente, entender la situación y la necesidad del negocio, hacer match y sobre eso planificar el cambio. Creo que ese es el principal desafío, ¿no? Hay que tener una mirada amplia y estar muy atento a lo que pasa en el entorno. Muchas de las particularidades y los desafíos que hoy nos enfrentamos en Latinoamérica y en Perú ya las han vivido otros países y otros continentes. Yo leí hace un tiempo un libro de logística urbana, y hace un año aproximadamente, y la verdad es que con el pasar del tiempo me voy dando cuenta que muchos de los escenarios que ya han pasado estos países son los mismos que se repiten aquí. Entonces la verdad es que eh, hay que estar mirando siempre qué pasa en el mundo, y otro concepto que yo siempre refuerzo en todos los chicos es hay que pensar local, ¿no? Pensar global, aterrizar local. Creo que eso es parte del éxito que podemos lograr en nuestras compañías. José, no sé si deseas compartir la respuesta de Oscar. ¿Qué opinas tú tal vez respecto de que las empresas deberían implementar las tecnologías más grandes y no las tecnologías que realmente necesitan? Sí, sí, de acuerdo. A ver, creo que Oscar lo explicó bastante bien, muy acertada el comentario. Yo creo que lo único que agregaría a lo mejor es que parte de los retos, digamos, que las empresas les toca ahorita afrontar es que tienen que ser lo suficientemente flexibles y adaptables, ¿no? Tienen que estar dispuestas a pasar por un proceso de transformación donde se puedan digitalizar, donde puedan capitalizar con skills distintos entre los mismos managers o entre las mismas participantes de la empresa, con distintos skills que les permita afrontar y hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Tienen que estar dispuestos a equivocarse. Creo que hay distintas metodologías y frameworks que hay ahorita, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con agilismo, ¿no? Creo que son metodologías y frameworks que ayudan a las organizaciones a que estos retos de adaptación que tienen los puedan pasar de una manera más acelerada y buscando siempre dar entregables de corto plazo, donde puedan ir testeando y verificando los resultados de estas tecnologías que pueden ir implementando y las puedan ir adaptando conforme van creciendo. Creería que por ahí es adicionalmente algunos de los retos que tienen que afrontar. Tienen que tener mucho trabajo colaborativo, tienen que asegurarse de que dentro del management y de los mandos medios, digamos, puedan tener habilidades tienen que generar esas habilidades digitales, y creo que por ahí podría complementar un poco con lo que comentabas anteriormente, que podrían ser algunos de los retos adicionales que deberían de cubrir. Hablando un poco también de las habilidades que hoy en día deben tener las personas que se dediquen no solamente a la logística. ¿Cuál es el nuevo perfil de un logístico hoy en el siglo XXI que tenemos la aparición de nuevas tecnologías, la importancia de la de datos y entre otros? ¿Es importante que un logístico, una persona que se quiera especializar en logística, conozca acerca de analítica de datos, conozca acerca de programación, o no es tan necesario? A ver, yo creería de que tiene que tener el conocimiento,
¿no? No tiene que ser un especialista, no tiene que ser un experto, como lo mencionaba Guillermo anteriormente, no necesariamente logístico, tiene que saber programar o tiene que saber eh, eh, tener el detalle, digamos, funcional de cada una de estas tecnologías o de cada una de estas soluciones, pero sí tiene que conocerla para poder aplicarla, ¿no? Yo creo que en función del conocimiento que tengan del distinto bagaje de tecnologías que hay en el mercado y que se pueden utilizar, vas a ver en qué parte de los procesos es que podrían utilizarlo, ¿no? Eh, creo que ahí el reto, más que encontrar la tecnología, ¿no? Que habilita, digamos, en los procesos, es entender la oportunidad o las problemáticas, ¿no? Me parece que muchas veces partimos desde las tecnologías y las tecnologías se ven muy sexys, ¿no? Son muy bonitas, digamos, y las vemos con mucho entusiasmo, las queremos implementar de alguna forma, pero no encontramos realmente en qué proceso podrían realmente terminar agregando valor, ¿no? Creo que debería ser al revés. Deberíamos entender primero qué problemas o qué procesos tienen oportunidad de agregar valor y en función de eso, conociendo y entendiendo las tecnologías que hay en el mercado, ver cuál de esas es la que aplica mejor. Perfecto. Y Oscar, ¿cuáles son las oportunidades laborales que se van a presentar en un futuro en este rubro logístico? ¿Cuáles crees que serían las oportunidades laborales más demandadas? Los laborales más demandados. Uy, creo que hay un espectro bastante amplio, ¿no? Por un lado, la especialización, ¿no? Comentaban ahorita del conocimiento, ¿no? Del Big Data, de la programación, de la inteligencia artificial. En paralelo tenemos temas de agilidad, de transformación. Entonces hoy hay mucho conocimiento que tenemos que actualizar constantemente, ¿no? Mirando tendencias, mirando movimientos del mercado. Y yo le comento siempre a los equipos, ¿no? A diferencia de hace algunos años, hoy, en muchas empresas de todo tipo y tamaño, la posición del profesional de logística y en particular del profesional de distribución, por ejemplo, presenta muchas más oportunidades. Ya no es el jefe que ve compras, almacén y distribución o transporte, sino que la mayoría de empresas ya tienen una orientación a identificar posiciones de mando medio específicas para procesos, por ejemplo, de distribución, B2B, B2C con última milla, ¿no? Porque son canales que se van desarrollando, ¿no? Tienen que satisfacer una necesidad del mercado. Entonces, sí, por un lado la especialización de los temas que hemos conversado, pero por otro lado, como comentaba José, un conocimiento un poquito más amplio, ¿no? Holístico de estos procesos en particular, ¿no? De distribución, asociados al e-commerce. Yo creo que las oportunidades se presentan y tenemos que capitalizarlas, ¿verdad? Depende de cada uno. Información hay, ¿no? Yo quería ahí hacerte una repregunta, Oscar. ¿Cómo han hecho en el último año? Imagino que ustedes han reclutado personal por temas, no sé, de algunas bajas, de salud, quizá algún personal que tenga mayor capacidad o necesitar mayor gente en la operación debido a los espacios reducidos. ¿Cómo han hecho para contratar a estos perfiles? ¿Qué buscaban? Que después de esta pandemia, ¿qué cosas adicionales buscaban en esos perfiles en Ramsa, por ejemplo, ¿no? Desde sugerencias. Bueno, como decía José, personas que tengan esa capacidad de adaptarse, ¿no? De adquirir conocimientos, esa flexibilidad, la posibilidad de reinventarse, de aprender, porque hoy todos, más que nunca, tenemos que tener esa capacidad de aprender, reaprender, ¿no? Y estar con la información constante a la mano, intercambiar información. Hoy, ya quien desea competir solo probablemente no tenga mucho éxito o no sea muy sostenible. Hoy todo es de economías colaborativas, ¿no? De cooperación, de co-creación, y creo que ese es un factor clave, ¿no? Entonces, un poco en los perfiles se busca eso. Es difícil encontrar en este mercado todavía gente que tenga un background importante, por ejemplo, en gestión de distribución de última milla, porque es un sector y un mercado que recién está emergiendo. Entonces, si buscas especialistas, pues probablemente el campo no sea muy amplio, pero sí puedes encontrar profesionales que han estado en el sector de distribución, ¿no? Tradicional, que tienen los conceptos más o menos, ¿no? Alineados y que fácilmente pueden adaptarse, ¿no? A los cambios y a los nuevos desafíos que tenemos en el sector. Y en general, ¿no? La verdad es que, como te digo, un tema de capacidad es importante, de mindset, ¿no? De agilidad, de flexibilidad. Todo el resto, como decimos, se puede aprender, ¿no? Lo importante es la aptitud, ¿no? Amplitud. Eso es muy importante, sobre todo como decías un poco el tema, y también lo comentaban
parece que lo comentó José, el tema de la fluidez de la información, ¿no? Entonces, esa adaptabilidad, esa resiliencia, y a la vez la fluidez de la información que debe haber. Entonces, eso te da una capacidad de poder responder de forma inmediata ante cualquier situación, circunstancia que pueda suceder. Ahí a José nos comunican una pregunta por interno y nos comentan, ¿qué tan importante es en este momento la logística inversa, donde el cliente desea estar satisfecho con el cliente, con el servicio que solicite? Allá, la pregunta es, ¿qué tan importante en este momento es la logística inversa, donde el cliente debe estar satisfecho con el servicio que solicite? Coméntanos, José. Es, es sumamente importante. De hecho, en algunos procesos la logística inversa termina siendo más importante que el proceso de entrega o de delivery, digamos, del servicio per se. Porque una logística inversa ya tiene, digamos, una característica, ¿no? Que parte o nace desde un proceso que no ha logrado concluirse, ¿no? Entonces eso, digámoslo, viéndole desde el punto de vista del consumidor, ya le genera una insatisfacción. Entonces, si ese proceso de logística inversa no está bien engranado, ¿no? Lo único que trae a colación o de consecuencia es que esa insatisfacción que puede haber tenido este consumidor se agrava. Entonces, es sumamente relevante tener un proceso de logística inversa que esté bien comunicado, que esté bien engranado, que tenga los músculos, digamos, necesarios como para que el proceso se haga rápido, el consumidor esté informado del proceso de evolución y que esa insatisfacción se minimice y se logre recuperar y cubrir en el mayor tiempo posible, ¿no? En el tiempo más breve. Es sumamente importante. Excelente. Entonces, nada, Jocelyn, continuemos con la pregunta. Perfecto. José y Oscar han mencionado acerca de mindset, acerca de las habilidades que deberían tener hoy en día las personas que quieran dedicarte a la logística. ¿Qué otras consideraciones deberían tener en cuenta las de implementar tal vez una solución tecnológica en su cadena de suministro? Pues yo, pero vas tú. Dale, José, ahí te complemento. Ya, dale. A ver, yo justo creo que lo mencioné hace un ratito, Jocelyn. Primero hay que encontrar una oportunidad y un problema, ¿no? O sea, no partamos al revés, no partamos desde la solución a ver dónde la podemos implementar, ¿no? Tenemos que encontrar primero una problemática, tenemos que encontrar una oportunidad y en función de eso entender el valor que necesitamos atender o la necesidad y en función de eso buscar una solución, ¿no? Para recién poder implementarla, digamos. Hay que armar un caso de negocio que sea lo suficientemente sólido, ¿no? Por ahí también lo mencionó alguno de mis compañeros anteriormente, de los anteriores expositores, de la importancia que tiene armar casos de negocio que estén bien sustentados, digamos, que estén bien argumentados, para que posteriormente en los procesos de implementación no tengamos ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y creo que lo último que agregaría es que van a haber distintos tipos de soluciones, ¿no? No necesariamente toda operación o todo negocio tiene que pensar siempre en soluciones smart o de automatización. Yo creo que la automatización o la semi-automatización van a llegar a colación de algunas necesidades, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el aumento de pedidos, ¿no? La escala puede aumentar en algunas operaciones donde pasan de una producción de 100 productos al día a 1000 productos al día, a 10.000 productos al día, y esto hace que necesariamente en interno la organización busque algunas alternativas de tecnología que permitan desarrollar y hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Así como el aumento de pedidos puede ser alguno de estas de las razones por las cuales se busca automatizar o buscar procesos de implementación de tecnología, pueden ser también algunas expectativas de los clientes. Víctor, por ejemplo, mencionaba que es distinto una entrega en 24 horas a una entrega en 8 horas, una entrega en 4 horas a una entrega en 30 minutos, ¿no? Entonces, para que llegue a cubrirse esa expectativa de entrega, necesariamente tienes que mirar hacia atrás qué tecnologías pueden habilitar que tú puedas lograr eso. Entonces, creo que esa es otra de las razones por las cuales se podrían pensar en hacer implementación de este tipo de tecnologías. Y por último, disminución de costos, ¿no? O sea, ya a colación de estos temas productivos, digamos, que te traen la misma automatización o semi-automatización, está también una inherente disminución de costos que permitan finalmente entregar productos un poco
algo más conveniente. Oscar, no la respuesta de José. Sí, no solo una precisión en relación a la logística inversa es tan relevante que en otros países existen empresas dedicadas exclusivamente a la logística inversa, tanto a la recolección como incluso a la posterior comercialización, porque los procesos no son idénticos, no son iguales de la entrega y del recojo por un reclamo, una logística inversa, ¿no? Son distintos, los tiempos son distintos, los protocolos son distintos y la sensibilidad que comentaba José también es distinta, ¿no? De la entrega versus la recolección de un reclamo o una no satisfacción, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, en relación a consideraciones, yo creo que una muy relevante es estar alineado estratégicamente con el negocio. Y esto es como los KPIs, ¿no? Podemos medir 1000 indicadores si queremos, pero si no están alineados con algún objetivo del negocio, ¿no? Y no sabemos dónde pega, pues entonces podemos incurrir en recursos, en tiempo, que realmente no tiene un efecto, ¿no? Podemos automatizar, sistematizar una partecita del proceso, del negocio, pero si no está alineado con los objetivos estratégicos, pues seguramente quedará como una buena intención, ¿no? Y no tendrá el efecto que esperamos. Y además, importante tener un roadmap, ¿no? Porque la digitalización, la automatización es un camino de largo aliento. Entonces, ahí hay que tener claro, por un lado, que hay que tener un roadmap, y por otro lado, que tiene que ser end-to-end. Es decir, tenemos que tener claro hacia dónde se está moviendo la organización a lo largo de toda la cadena y cuáles son los pasos que va a ir siguiendo a través del tiempo, para sobre eso encajar, ¿no? Los proyectos e iniciativas de automatización. Tiene que haber un plan, como todo, ¿verdad? Y luego, una vez que estamos alineados, está definido y sabemos claro los pasos que vamos a dar, pues queda defender y apoyar la estrategia, ¿verdad? Todos convencidos, todos alineados que el camino de la digitalización, de la tecnología es el correcto, y lo otro es la inmediatez, porque tenemos que actuar rápido, las cosas cambian muy rápido, las tendencias, la tecnología cambia muy rápido, entonces si no tenemos sprints, como le llamamos ahora, de corto plazo, pues ya cuando implementemos la tecnología seguramente ya estará obsoleta, ¿no? Entonces tenemos que ser muy dinámicos y muy ágiles. Exactamente, Oscar, tienes mucha razón. Aquí nos están llegando muchas preguntas. Víctor Rosales, por ejemplo, nos dice, ¿desde cuándo una empresa puede ir pensando, por ejemplo, WMS, teniendo en cuenta el volumen de transacciones y complejidad del producto y entre otras variables? Entendiéndose que una implementación de este tipo conllevaría una gran inversión y que si la empresa no tiene el nivel de facturación sería tan importante o podría tal vez perjudicar a la empresa en caso de que la implementación no sea exitosa como se creía. Entonces, ¿cuáles son los factores que tal vez tendría que evaluar una empresa al momento de producir tecnología tan grande? José, Oscar, no sé si alguno nos puede ayudar respondiendo a esa pregunta de Víctor. A ver, yo le puedo contestar, yo le puedo responder a Víctor primero, súper buena la pregunta. A ver, no necesariamente tenemos que pensar siempre en la tecnología. Pensamos cuando hablamos muchas veces de WMS o de TMS, siempre pensamos en grandes escalas de soluciones, y las grandes escalas de soluciones van a venir siempre a colación de las mismas necesidades de la operación o del volumen o de la escala misma de la operación. Actualmente hay ya algunas plataformas que son gratuitas o de open source, como comentaban anteriormente algunos de mis compañeros en anteriores presentaciones, que de hecho se pueden utilizar y que funcionan muy bien para fases iniciales de algunas empresas o de algunas compañías que tienen volumen bajo, digamos, de producción o de requerimientos, y que tranquilamente pueden cubrir esas necesidades y pueden funcionar sin ningún problema. La misma necesidad de volumen, ¿correcto?, hace que uno se vaya dando cuenta que tiene que dejar de administrar la operación en Excel, ¿no? Y que las puede empezar a administrar en algunas plataformas que son gratuitas, open source, y que en algún momento ya la misma capacidad, digamos, de funcionalidades que tienen esas mismas plataformas empiezan a ser obsoletas o no empiezan a cubrir todas las necesidades que puede tener la organización, la empresa, para cubrir sus necesidades o para agregar valor, y ya necesita migrar probablemente a operaciones que son, o a sistemas o a soluciones que son un poquito más grandes, ¿no? Entonces,
creo que el mismo tamaño de la organización y el mismo tamaño del volumen nos pueden hacer pensar del tipo de necesidad que pueden tener. No tiene que ser siempre la tecnología y la solución más grande o la más cara. Listo. Oscar, no sé si opinas lo mismo al respecto. Tal vez le deberías dar otro consejo a Víctor, que tal vez quiere implementar una herramienta tecnológica, pero no sabe si tal vez su empresa les va a apoyar, sobre todo con el dinero que esto conlleva. No, de acuerdo con José, ¿no? Hoy, gracias a Dios, tenemos al alcance diversas tecnologías, ¿no? Para todo tipo de empresa, para todo tipo de escala, cosa que quizás hace algunos años atrás era muy difícil y solo encontrábamos las grandes soluciones con sus grandes servidores, ¿no? Que evidentemente pues, podían tener un payback, ¿no? De muchos años y que si no había una decisión estratégica del negocio seguramente no iban a ser implementadas, ¿verdad? Entonces hoy, por un lado, tenemos ya disponibilidad de soluciones, como mencionaba José, algunas incluso de, gratis, ¿no? De uso gratuito, y luego puedes ir avanzando y evolucionando, ¿no? Importante, obviamente, si vas a dar ese salto hacia tecnologías más robustas por necesidad, por demanda, nuevamente una decisión estratégica del negocio porque el retorno definitivamente no es inmediato, ¿no? Entonces hay que pensar un poquito en mediano, largo plazo, no son decisiones operativas, ¿no? Son más tácticas estratégicas, pero podemos ir avanzando con diversas soluciones que hoy tenemos a disposición, ¿no? Eso creo que es una ventaja que hoy tenemos en relación a épocas pasadas, así tenemos que aprovecharla. Es cierto. Ahí justo tenemos una pregunta adicional y es una de las últimas que nos comentan. Oscar, ¿en qué momento es necesario quizá aplicar Lean Logistics en nuestro proceso? ¿Solo cuando encontremos un problema o cada cierto tiempo quizá hay que analizar todo el flujo o toda nuestra operación? Bueno, realmente esto es un proceso de mejora continua y constante, ¿no? A los que hemos tenido la suerte de pasar por organizaciones con implementación de metodologías de mejora continua, de equipos de mejora autogestionados, gestión de indicadores y proyectos, sabemos que si bien hay un primer esfuerzo donde tienes, ¿no?, que tener, como llaman, la figura grande, el big picture de los procesos, mapearlos, ¿no?, definir las métricas e implementar las metodologías. Luego viene un proceso ya de estabilización de control, en donde solo ante la activación de alertas, ¿no?, de movimiento, de indicadores límite superior, límite inferior, tienes que entrar a revisar para ver cuál es la situación y volverlo a estabilizarla, ¿no? Y esa es una dinámica constante, ¿no? Vas de un proceso, vas a otro proceso, un indicador, otro indicador, pero en general es una filosofía de trabajo, ¿no?, que tenemos que tener impregnada constantemente, porque todos los días tenemos, no problemas, sino todos los días tenemos oportunidades. Y evidentemente no vamos a poder abarcarlas todas todos los días, ¿no? Hay que ser estratégico también. Eso es cierto, siempre hay oportunidades de mejora, siempre todo se puede mejorar, así que no, espero que por ahí le haya quedado un poquito más claro a Ricardo. Entonces, Jocelyn, continúa. Claro, ya, esas son ya. ¿Cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas que se van a ver en el 2020 con respecto a la aplicación de tecnologías en las cadenas de suministro? Ahí nos ayuda José. ¿José? Dale. A ver. Creo que hay varias ahí, ya las han ido comentando anteriormente. A ver, yo creo que de las más relevantes y de las que se van a continuar usando, de hecho, entre los próximos años, está primero el Big Data, ¿no? Y toda la administración, digamos, de datos que se tienen que realizar. Y esos datos bien levantados, digamos, bien administrados, que tienen que llevarse a motores de Business Intelligence para que las empresas continúen tomando decisiones de manera informada, ¿no? Que creo que es de las principales ventajas que tiene, bueno, que te genera el Big Data, que convierte los datos en información y en función de eso las empresas empiezan a tomar decisiones. Entonces, la primera me parece que Big Data y Business Intelligence de cajón, de las más importantes, digamos, que van a continuar utilizándose. La segunda me parece que podrían ser también todo lo que tiene que ver con vehículos autónomos y drones, ¿no? Y acá entendamos todavía en el corto plazo, o sea, te hablo de los próximos años, el uso de drones más que todo en ambientes controlados, o sea, te hablo, por ejemplo, dentro de almacenes, ¿no? Probablemente para gestiones de inventario, ¿no? Nosotros en Ransom estamos haciendo ahorita un proyecto muy bonito ya de empezar a utilizar drones para hacer recolección de datos y hacer inventarios, ¿no? Esto es algo que ya se viene haciendo, digamos, pero creo que en los próximos años continuará y se continuará haciendo así. El uso de drones probablemente para hacer entregas, que es
se ve un poco más lejos, digamos, por lo menos en Latinoamérica, de lo que viene sucediendo a nivel mundial. Creo que está un poquito lejos todavía de que pueda ocurrir, por lo menos en una gran escala, ¿no? Ya se están empezando a hacer entregas con drones o entregas con vehículos autónomos en ambientes un poco más controlados, en ciudades que son más chicas, digamos, que están mejor controladas y mejor administradas, ¿no? Latinoamérica probablemente va a ser un poquito más complejo hacerlo ya de una manera masificada, ¿no? Entonces, lo segundo me parece que van a ser los drones, ¿no? Para ambientes controlados como almacenes, por ejemplo. El tercero, diría que todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, ¿no? Todo el tema de sensores, de sensorización, que permitan justamente capturar esos datos en cualquier momento y en cualquier parte de la cadena, para que, sumado esto a motores de Big Data y después, finalmente, de Business Intelligence, permitan tomar a las empresas decisiones acertadas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas y todo el tema de sensores, van a empezar seguramente a utilizarse mucho, en mayor escala para todo lo que tiene que ver con controles de temperatura, ¿no? En los transportes, por ejemplo, o para movimientos bruscos que pueden tener los paquetes al momento de ser entregados. Incluso hay sensores que te permiten identificar cambios de luz, ¿no? Eso te permite identificar si es que el paquete ha sido abierto o no en alguna parte del trayecto, y que te permite identificar si es que puede haber ahí alguna sustracción de algún producto o algo. Controles de temperatura, golpes, ¿no? Todo eso va a permitir toda esta sensorización y todos estos sensores a través de Internet de las cosas que permitan estar informados, ¿no? Que es principalmente justamente una de las cosas que buscan. Y el cuarto, diría que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, también lo han venido comentando bastante anteriormente, y diría que en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, principalmente en las aplicaciones que actualmente se tienen como soluciones. Te hablo, por ejemplo, WMS o TMS. Ahorita, pensar en un WMS o en un TMS o un Order Management System que no tenga algún motor de inteligencia artificial, yo creo que es ya estar pensando en años anteriores. Yo creo que aquí en adelante, si alguna empresa, alguna organización o alguien por ahí está buscando hacer alguna implementación de algún WMS, TMS, que tenga la escala, digamos, ¿no? Como hemos venido hablando anteriormente, que tenga la escala y el volumen como para hacer una implementación de una tecnología más robusta, tienen que pensar de todas maneras de que alguna de esas tecnologías ya tenga incorporado algún motor de inteligencia artificial que permita retroalimentar posteriormente en los procesos una vez que se utilizan, para que ayude posteriormente en la toma de decisiones ya los procesos más ágiles y más dinámicos. Yo diría que esas cuatro me parece que son de las más relevantes que van a seguir utilizándose y se van a empezar a utilizar con mayor, se van a pronunciar más, digamos, en los próximos años. Perfecto. Quería preguntarte, como mencionó José, en Ranza ya están aplicando este tipo de tecnología en cadena de suministro. Nos habló de drones, de sensores y muchas otras tecnologías. Entonces, quería consultarte, ¿cuál de todas las implementaciones tecnológicas que realiza Ranza más te llamó la atención o la que más trajo beneficios a los procesos de su cadena de suministro? Bueno, de hecho, con José hemos intercambiado, ¿no? Y hemos podido visualizar varias de ellas. Esta última que comentó, ¿no? Del uso de equipos para la toma de inventarios, ¿no? De hecho, ha habido varias innovaciones, proyectos, también trabajados de manera colaborativa con otras instituciones, ¿no? Con emprendedores. Me pareció genial, ¿no? Esta de los drones, tanto en ambientes cerrados como almacenes, como también en escenarios, por ejemplo, de donde almacenamos granos o ese tipo, ¿no? De materiales, también utilización de drones. Después, bueno, en la parte de transporte y distribución, que es algo también, vamos a decirlo, estándar, que se está democratizando en el resto de empresas, es el uso de tecnologías para la trazabilidad y el seguimiento, ¿no? Eso ya existe. Nuevamente hay el desafío de ver cómo capitalizas la información que vas obteniendo, cómo la gestionas, ¿no? Porque si no, simplemente va a quedar en el uso de una aplicación y nada más, ¿no? Y después hemos hecho algunos, ¿no? Pilotos ahí en el uso de drones para la distribución, almacenamiento, pero como mencionaba José, todo tiene su momento, ¿no? Hay que ver bien algunos aspectos para que sea viable y no solamente sea una moda. La automatización del picking, por ejemplo, es algo relevante, ¿no? En general, de todo el proceso de la toma del pedido, el picking y la carga de las unidades, además de la necesidad de reemplazar, obviamente, la actividad manual
support, ¿no? O complementarla con el uso de estos sistemas, hay un tema crítico que es el tiempo, ¿no? Y cada vez, por la necesidad que tiene el cliente, los tiempos de entrega se van reduciendo, ¿no? Hemos pasado de 72 horas, 48, 24, 12, 6. Entonces, tener procesos manuales en esta parte crítica, ¿no? Que es la del picking, la preparación de pedidos, con horas, ¿no? O minutos de plazo para poder salir a repartir los productos, manejarlo tradicionalmente ya es inviable, ¿no? Entonces, hay esa dualidad de necesidades de optimizar, de simplificar, de buscar eficiencias por un lado, pero por otro lado de satisfacer la necesidad del mercado, que cada vez exige tiempos de entrega mucho más reducidos. Eso es de la experiencia que hemos podido tener en el equipo. Oscar, José, ya para ir terminando, ya que me están comentando por interno que estamos fuera de tiempo, ya que por favor, no sé si le puedan dar algunos tips y recomendaciones a todos los chicos aquí que quieren especializarse en el ámbito logístico. No sé, José, si empezamos contigo. Claro que sí. A ver, la logística es un mundo muy bonito, es muy cambiante, todos los días tienen oportunidades de hacer cosas diferentes y es muy dinámico. En ese sentido, es muy importante que tengan todas las capacidades, que puedan generar los skills, digamos, y todas las habilidades para que puedan tomar siempre decisiones acertadas, ¿no? Hay que entender la importancia que tienen los eslabones, ¿no? ¿No? Por eso, digamos, le llaman cadena de suministro y la relevancia que tiene lo que se hace, por ejemplo, en el almacén, si no se contempla los procesos previos y posteriores. Si se hace algún cambio en los procesos de administración de los pedidos y el almacén no es consciente y no conoce, digamos, esos cambios, probablemente se afecte. Lo mismo sucede en los procesos de distribución cuando se hacen cambios en los procesos de almacén. Entonces, esa interrelación que hay entre todos los procesos y entre toda la cadena hace de que uno se mantenga constantemente aprendiendo y constantemente informando, ¿no? Adicionalmente, es muy multisectorial, ¿no? Dependiendo de en qué sector, digamos, o en qué industria se especializan o tienen la oportunidad de trabajar en procesos de logística, cambia bastante los parámetros o los estándares de calidad o los estándares de proceso de trabajo que tienen en cada industria, y los mismos procesos de distribución no son los mismos en una empresa de transporte que en una empresa que hace última milla, que en un retail, ¿no? Entonces, creería de que la recomendación que les podría dar es manténganse informados, sean conscientes siempre en los procesos de la cadena que tienen, y aventúrense porque es una aventura, es realmente lindo todo el proceso logístico y todo el proceso de la cadena de suministro. Totalmente de Oscar. acuerdo con José, ¿no? De hecho, el sector logístico es uno de los sectores que creo que ha sufrido la mayor transformación, ¿no? Con el tema de las tecnologías y la digitalización. Entonces tenemos que desarrollar las capacidades, seguir aprendiendo, ¿verdad? Para poder adaptarnos. Importantísimo la capacidad de resiliencia, el prueba-error, ¿no? Que quizás en algún momento era un paradigma, pues hoy es prácticamente nuestro día a día, ¿no? Siempre tenemos que estar tratando de mejorar las cosas, probándolas de otra manera. Así que la organización en sí tiene que tener también esa forma de ver, ¿no? Los negocios. ¿Y qué más? Bueno, el profesional logístico hoy ha tomado una preponderancia mucho mayor quizás a la de otros años, ¿no? Hoy ya no solamente es un proceso de soporte, ¿no? O que está en el back, ¿no? Que a veces en algunos sectores o en algunas industrias se ha visto así. Hoy, por la relevancia que tiene de cara a la entrega final en el cliente, se convierte pues en el decisor, ¿no? En el que define en muchos casos ese momento de la experiencia cero del cliente, que por más que toda la cadena esté integrada, automatizada y camine y funcione, si es que no logra cerrar ese círculo, ¿no? Del proceso final de entrega o de recojo, cuando hablamos de logística inversa, pues el efecto en el negocio y en la imagen puede ser letal, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para eso, visión holística, comercial y logística, y yo siempre la defino así. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, José. Me quedo con la parte de que para implementar soluciones, cambiar de mentalidad, debemos de tener nuevas habilidades, las habilidades del siglo XXI que ustedes nos mencionaron, y sobre todo estar muy bien informados porque
que siempre estemos pensando en cómo solucionar las cosas, pero tal vez si no leemos un poquito de tecnología se pueda adaptar específicamente a las necesidades de nuestra empresa. Así que nada, agradezco muchísimo a Oscar y a José por su tiempo, por compartir con nosotros esta hora, conversando un poco acerca de las nuevas tendencias tecnológicas y qué más importa para que estas tendencias se apliquen de la mejor forma en las cadenas de suministro. Así que, Sergio, te doy el pase para que des el cierre del Congreso. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, José. Quería hacerle unas dos preguntas puntuales. José, coméntales a todos los participantes 3 herramientas básicas que necesiten obligatoriamente todo logístico, toda persona que quiere entrar al sector logístico. Nos habían comentado los ponentes anteriores algo de agilidad. Oscar lo volvió a repetir. Me gustaría saber tu punto de vista de 3 herramientas puntuales que todo logístico debe conocer como básico. De acuerdo. A ver, primero, estadística. Tienen que, algo que creo que sucede mucho y me pasa bastante cuando me toca trabajar con los equipos, es que tienen cierto gap en temas estadísticos, digamos. Y la logística parte desde una concepción que busca optimizar siempre los procesos para hacerlos costo eficientes, ¿no? Digamos que parte de la logística es eso. Entonces tiene que tener una claridad en entender numéricamente los procesos y estadísticamente los procesos para que en función de esos datos cuantitativos puedan llevarlos a tomar decisiones. Entonces, una de las cosas que siempre recomiendo a los chicos de mi equipo es que, y si es que no son buenos numéricamente, digamos, si no son estadísticas, les hacemos capacitaciones y los puedan hacer eso. Segundo, definitivamente, agilismo. O sea, creativamente necesitamos trabajar con mentalidad ágil, ¿no? Ahí hablo de, no necesariamente de metodologías ágiles, ¿no? Y todo el framework de agilismo que hay, pero sí que conozcan, digamos, las características principales de las ventas para que en función de eso puedan hacer trabajo y puedan pensar siempre en corto plazo. Y lo que le digo a los chicos es, pero tiene que tener libertad de que se puedan equivocar, pero entonces no tiene que equivocarse en pequeño, tienen que buscar siempre para que en función de eso puedan cambiar, digamos, y tomen decisiones. Entonces es importante que tengan esta calidad de equilibrio. Y lo tercero, que creo que es importante, es que usen para administrar que trabajan en RANS, que busquen siempre metodologías de design thinking para que todas las problemáticas o todas las cosas que ocurren en el día a día de la operación la puedan identificar a través de algunas herramientas que les permitan rápidamente identificar algunos problemas o oportunidades y entonces eso puedan tomar decisiones. Creo que eso sumaría lo que vas a encantar en el resto de mis colegas. Temas numéricos, estadísticos, agilidad, y bueno, parte de pensamiento un poco más allá analítico de la parte de design thinking. ¿Tú, Oscar, alguna herramienta adicional que consideres que cualquier logístico actualmente debería tener o dominar para su trabajo y desarrollo? Sí, yo complementaría lo que dijo José sobre la data y la estadística, la capacidad para entender e interpretarla, ¿verdad? Que es el complemento, ¿no? Porque muchas veces tenemos indicadores, tenemos data, pero no sabemos interpretarla y gestionarla, por un lado. Lo otro es un enfoque con el cliente al centro, ¿no? Pero entendiendo bien la necesidad del cliente para poder traducirla de manera correcta, ¿no? Y setear bien las expectativas del cliente para poder darle realmente lo que va a valorar y no estar pues, overservice, ¿no? O underservice, ¿no? Sino en el punto correcto. Y lo otro es tener una visión integral del negocio, ¿verdad? Cómo impacta la logística en las diferentes áreas de la empresa. Excelente. Entonces, nada, sin nada más que decir, Oscar, José, muchísimas gracias. Chicos, acompáñenos a la foto final, por favor. Encendamos las cámaras y el equipo de soporte técnico nos ayuda dando acceso a todos los participantes a encender sus cámaras. Ya he visto que varios de los ponentes han subido ya sus fotos, han compartido. Está Víctor, José. Ahí está Ricardo, nos pide que por favor el equipo técnico lo ayude habilitando su cámara. Ahí tenemos ya varias mujeres. Natalie, Ingrid, tenemos a Pilar. Oye, hoy día de hoy las mujeres
Ahí está Natalie, ahí está Lady, Carla. Hoy día hay más mujeres que hombres. Vamos chicos, ¿dónde estamos? Está Nicole, ahí está Luis, está Ruth. Ahí el equipo de soporte todavía me comenta que hay algunas cámaras que no pueden encender. Ricardo Saldaña, si pueden buscarlo para habilitarle. Faltan todavía varios chicos. Por favor, encendamos sus cámaras. A ver, para la foto ya está Ricardo. Ahí está Lía, Reina. Ya la última foto, chicos. Elian, Dante, Franco, Emilio. Ya, entonces ahí estamos varios. Entonces, Oscar, José, ¿estamos listos? El equipo de soporte técnico. Ahí entró otra vez Pilar. Entonces, a la cuenta de 3, su mejor sonrisa. 1, 2, 3, va. Excelente, una más, por si acaso. A la cuenta 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3, va. Excelente, chicos. Nada, agradecerles su participación, agradecerles su asistencia, la confianza brindada en BWE. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos para poder apoyarlos por interno. Pueden apoyarlos también con las asesoras académicas. Los invitamos a revisar nuestra web, redes sociales e inscribirse al diplomado de Supply Chain. Como ya saben, tienen algunos beneficios. Adicional a esto, recuerda que tenemos programas de Business Intelligence, Business Analytics. Muchos de los ejecutivos han tocado el complemento de estos o el manejo de estas herramientas que complementan la formación y el trabajo, así como también los cursos de habilidades y, bueno, temas de manejo ágil, que es Scrum, Design Thinking, Transformación Digital, que también lo tenemos en BWE. Los invitamos a revisar nuestra página web. Recuerden que todos nuestros programas tienen 3 pilares: pilares estratégicos, operativos y complementados por talleres de habilidades blandas. Finalmente, agradecer a nuestros partners del día de hoy, que es la Universidad Católica San Pablo, la Florida Global University, y las asociaciones como AMECOMEX, APEPROC, entre otras. Sin nada más que decir, chicos, muchísimas gracias por su participación. Estamos para poder apoyarlos, esperamos verlos pronto. Aprovechen los beneficios, los ganadores, aprovechen sus becas y medias becas completas. A los que no han podido ganar una media beca o una beca, aprovechen el descuento adicional que tienen del 5%, para cualquiera de los programas que tenemos, y aprovechen los consejos y recomendaciones de cada uno de los ejecutivos. Son ejecutivos que día a día ellos contratan personal, buscan nuevo personal, recomiendan y manejan grandes equipos en diversas compañías. Han visto ejecutivos desde México, Honduras, como también a nivel nacional, y muchos de ellos concuerdan en que la capacitación y manejo de herramientas complementarias al tema operativo netamente son muy importantes e indispensables. Así que chicos, nada, muchísimas gracias, esperamos verlos pronto, un fuerte abrazo y que tengan buen fin de semana. Cuídense.